Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad, nuevamente por invitación de la Miss Ana, vamos a desarrollar la semana 14 del curso de personal social correspondiente al tema de la sociedad incaica, ¿correcto? Vamos a hablar el día de hoy qué fue la sociedad incaica, cómo estaban organizados los incas y qué clases, ¿no?, jerárquicos existían en el imperio incaico, ¿ok? Muy bien. Vayamos entonces a hablar un poco sobre la organización social inca, ¿no? ¿Cómo era la sociedad incaica? ¿Cómo se organizaban? Para ello es importante recordar que la sociedad inca se caracterizó por ser clasista. Es decir, existían grupos sociales más importantes que otros. Además, debes saber que los incas fueron una sociedad esclavista. Tomaban prisioneros a muchas personas de pueblos que no querían ser conquistados y los sometían como esclavos, ¿correcto? Entonces, importante recordar cómo vivían los incas y cómo era su sociedad, ¿de acuerdo? Una sociedad clasista y esclavista. Bien, en historia siempre vamos a ver una pirámide social en varias comunidades, en varios pueblos, al igual que en varias culturas. Es así que en la cultura inca o el imperio incaico también veremos esta pirámide, ¿no? Pirámide social, en la cual nos dice que la cúspide de la pirámide, ¿no?, es el lugar del gobernante y todo lo debajo es el lugar del pueblo dominado, ¿sí? Y eso siempre ocurre en una sociedad, ¿no? Los dominantes y los dominados, ¿recuérdalo? Bien, entonces, en la pirámide social, en la cúspide tenemos al inca. Luego tenemos a la nobleza, ¿correcto? Y por último tenemos al pueblo. Profesor, inca y realeza estaban siempre en la cúspide porque ellos son los que dominan al imperio. Ellos gobiernan el imperio, ¿sí? La parte verde, que es la nobleza, es la parte que está debajo de la realeza y que también tienen cargos importantes, pero no gobiernan, ¿sí? Y por último tenemos al pueblo, que son los dominados, ¿no? La masa explotada también, y también la mayor cantidad que habita en este sistema social, ¿de acuerdo? Son los llamados dominados, la parte del pueblo. Entonces es importante recordar, inca, nobleza y pueblo. El inca y realeza pertenecen al mismo grupo, ¿no? Pero siempre recordar que siempre por encima de todo estará el inca. Bien, vayamos entonces a ver un poco el desarrollo de lo que vendría a ser la realeza, ¿no? En la cúspide de la realeza tenemos al Inca o Zapa. El Inca o Zapa Inca era la máxima autoridad del imperio, considerado hijo del dios Sol. Llevaba la mascaipacha roja, una corona, ¿no? Todo lo que decía el Inca debía cumplirse. Máximo gobernante del imperio, ¿de acuerdo? Considerado hijo del dios Sol, y todo lo que decía el Inca se debía cumplir, ¿no? Tanto es así que si el Inca, por ejemplo, iba en andas, ¿no? Y eso lo explicamos la vez pasada, ¿no? Y tenía la necesidad de escupir, uno de sus súbditos tenía que abrir la boca para poder tragarse la saliva del Inca, porque incluso hasta eso era sagrado, ¿sí? Entonces, el Inca era como un semidios, todo lo que decía el Inca debía cumplirse, ¿de acuerdo? Y es por esa razón que era muy respetado, ¿no? Y también adorado en el imperio, ¿correcto? Recuerda que el imperio incaico gobernó pues con 3 leyes, ¿no? La famosa Amasúa, Amayuya y Amaqueya, ¿no? Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; y Amaqueya, no seas ocioso, ¿de acuerdo? El Inca era el máximo gobernante entonces del imperio. Ahora bien, el Inca cogobernaba junto con el Auqui, era su hijo, futuro heredero al trono, ¿no? El príncipe del imperio. Él también llevaba una mascaipacha de color amarillo y era coronado cuando el Inca dejaba de existir, ¿no? O tenía, por ejemplo, una muerte, ¿no? O una enfermedad grave de repente por ahí. Entonces era coronado. Y también asumía las funciones del Inca cuando el Inca no estaba presente, ¿de acuerdo? Era coronado básicamente por el sacerdote, a la cual llamaba Huillac
Uma, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la imagen del Auqui, ¿no? Futuro heredero al trono, también considerado príncipe del imperio. También dentro de la realeza vamos a encontrar la presencia de una mujer, básicamente a la esposa del Inca, ¿no? La Colla. La Colla era la esposa del Inca. También decimos que era la esposa principal, porque el Inca tenía muchas esposas, ¿sí? Tenía con ellas muchos hijos también. Pero la Colla era la principal, ¿no? Inclusive la Colla sabía que el Inca tenía muchas esposas, pero bueno, a ella no le interesaba porque tenía el papel de la Colla, tenía la función de la Colla. También era cargada en andas y era muy respetada por el imperio. Cabe indicar que el hijo de la Colla tendría que haber sido el Auqui, ¿no? Futuro heredero del trono, ¿de acuerdo? También es importante destacar su papel que cumple, ¿no? Ellos forman parte de la realeza y también gobiernan al imperio, ¿no? Muy bien, entonces es importante recordar la Colla como la esposa del Inca. Luego de hablar de la realeza, vayamos a hablar ahora de la nobleza, ¿sí? Segundo eslabón de la pirámide organizativa social. Tenemos a la nobleza de sangre, que eran básicamente los integrantes de la familia del Inca, ¿no? Podrían haber sido tíos, abuelos, hermanos, primos, sobrinos, que consideraban estar dentro de la panaca. ¿A qué llamamos panaca? Cuando decimos panaca, hacemos mención a la familia del Inca, ¿de acuerdo? En este caso, la nobleza de sangre estaba integrado por la panaca, ¿no? Estaba integrado por la familia del Inca. Eran llamados orejones porque colgaban de las orejas grandes aretes pesados, ¿no? La cual, por esa razón, ellos se distinguían, ¿no? Por tener presente estos grandes aretes, ¿no? Y bueno, llevaban también algunas mascaripachas y bueno, básicamente finos vestidos sumamente bordados y tejidos, ¿no? Importante entonces ver la nobleza de sangre conformada por la panaca, ¿no? Ellos también tenían funciones importantes dentro del imperio, cargos políticos, públicos, ¿no? Que integraba en la nobleza de sangre, ¿ok? Muy bien. Luego de la nobleza de sangre tenemos a la nobleza de privilegio, ¿de acuerdo? Que básicamente estaba integrado por personas que destacaban por su servicio, ¿no? Tales como generales, sacerdotes, aguias, ¿no? Y básicamente ellos eran elegidos por el Inca, ¿no? Eran elegidos por el Inca por su labor destacada dentro del imperio, ¿no? O también por su fidelidad al Inca, ¿no? Recordemos que el imperio es clasista, ¿no? Y no cualquier persona podía ascender al cargo de tener, por ejemplo, ser un gobernador, ¿no? Ser un líder, ¿no? No cualquiera, solamente por elección del Inca, ¿no? Y esa elección lo realizaba en la nobleza de privilegio, ¿de acuerdo? Entonces recordar la nobleza de privilegio, nobles privilegiados, personas que destacaban por sus servicios, que habían sido elegidos por el Inca para ocupar ciertos cargos, ¿no? Importante entonces la parte de la nobleza. Entonces, recordamos, nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Conformaba la llamada nobleza. Bien, ahora vayamos a hablar de la parte en masa, de la mayor cantidad de personas que tiene este eslabón de la pirámide. Hablamos del pueblo, ¿correcto? Y en el pueblo vamos a ver distintos tipos de personas también, algunos con cargos, algunos con funciones importantes, indicados por el Inca, por ejemplo. Y en el pueblo estaban conformados básicamente por los Hatun Runas, ¿no? Los Hatun Runas en quechua significa personas grandes, ¿no? Y era básicamente que se le llamaba a un poblador que cumplía pues la mayoría de edad, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la actualidad somos ciudadanos a los 18 años, ¿no? De igual manera, en el Imperio Incaico, una persona era adulta o era grande cuando se casaba, ¿no? Cuando se casaba y formaba pues un hogar. A eso se le llamaban Hatungrunas, ¿no? Era la base poblacional del imperio y básicamente se dedicaban a la agricultura, ¿no? Que es la actividad económica principal del imperio. Y ellos van a ser los campesinos,
Entonces es importante los Hatunrunas, que eran los pobladores campesinos, ¿no? También tenemos a los Mitimaes, que son familias o ayllus. Cuando hablamos de ayllus, hacemos referencia al conjunto de familias que viven en un cierto determinado lugar, ¿sí? Ayllus, conjunto de familias, ¿sí? Desplazados por el Inca con el fin de colonizar. En esta parte de los Mitimaes vamos a recordar que el Inca tenía la misión de expandir el imperio y como tal tenía que crecer el territorio. Es por esa razón que el Inca enviaba a ciertos grupos de personas para poder expandir el imperio, ¿correcto? De esa manera, el Inca, inclusive por algunas veces castigo, enviaba a ciertos pueblos a lugares muy alejados del imperio, con la finalidad de que ellos puedan habitar en esos lugares y de esa manera se pueda expandir el imperio, ¿correcto? Aquí podemos ver en la imagen, ¿no?, cómo algunos pueblos eran desplazados por el Inca para que puedan vivir en otros lugares, ¿no? A lo que llamamos actualmente, por ejemplo, la famosa invasión, ¿no? Cuando vemos un lugar deshabitado, ¿no?, un pequeño cerrito de repente, y no hay nadie que viva por ahí, ¿no? Algunas personas se organizan, ¿no?, y realizan la llamada invasión y se apropian del lugar. De igual manera, el Imperio Incaico también realizaba ese tipo de funciones, ¿no?, con los llamados Mitimaes, ¿ok? Luego tenemos a los Yanaconas, ¿de acuerdo?, que básicamente eran los servidores del Inca, ¿no?, los servidores del imperio. Los Yanaconas, aquellos que servían al Inca, aquellos que cargaban al Inca, ¿no?, en andas. Recuerda que el Inca es considerado hijo del dios Sol, por eso era cargado en andas, ¿no? Entonces es importante la función que cumplían los Yanaconas por ser servidores del Inca, ¿no?, servidores del imperio. Luego tenemos a los chasquis, que básicamente eran los mensajeros. Recuerda que en el Imperio Incaico no existe ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni el Messenger, ¿no?, ni nada del celular. ¿Y cómo llevamos sus mensajes? ¿Cómo hacía el Inca para poder dar un mensaje a un curaca, a un cargo político que tenía una persona de repente, ¿no?, un gobernador de un pueblito? ¿Cómo hacía para darle un mensaje? A través de los chasquis, ¿no? Los chasquis llevaban el mensaje y tenían ellos la misión de ir corriendo y llegar en el menor tiempo posible a llegar el mensaje, ¿no? En este caso existían varios chasquis, ¿no? Básicamente para que puedan cumplir la función en el menor tiempo posible. Un chasqui corría, ¿no?, por ejemplo, hasta cierto lugar y otro chasqui le esperaba, ¿no?, en un punto estratégico y nuevamente él tenía que salir corriendo hasta dar el mensaje y llegar pues al receptor, ¿no? En este caso, para que se pueda cumplir tenía que correr mucho, ¿no?, el chasqui. Llevaban en sus bolsitas pues alimento, ¿no?, en sus alforjas llevaba alimentos para que puedan comer y de esa manera ir lo más rápido posible llevando el mensaje del Inca, ¿no? Recuerda que también no existe la escritura en esta parte y solamente el mensaje era pues oral, ¿no?, en el idioma del quechua. Muy bien. Luego tenemos al Tucuiricuy, Tucuiricuy, que significa el que todo lo ve. Básicamente era considerado los ojos y oídos del Inca, ¿no? En este caso, el Tucuiricuy tenía la función de inspeccionar todo lo que ocurría en un pueblo, sin que las personas del pueblo se dieran cuenta, ¿no?, de que verdaderamente era un inspector, ¿no? El Tucuiricuy podía estar disfrazado de un mendigo, o de un poblador, de un Hatunruna, ¿no? Podía estar disfrazado y viviendo con el pueblo, y el pueblo ni siquiera se enteraba que era un Tucuiricuy, que era un fiscalizador. La función que cumplía el Tucuiricuy era poder observar todo lo que ocurría en un pueblo y también fiscalizar, ¿no?, las funciones de algunos representantes, de algunos gobernantes de los pueblitos que tenía el imperio, ¿no? Entonces el Tucuiricuy miraba, observaba y contaba todo lo que ocurría, le contaba al Inca, ¿no? Y de esta manera el Inca estaba enterado de lo que ocurría en un pueblito, ¿sí? Se dice que para un Tucuiricuy también había otro Tucuiricuy que fiscalizaba su función, ¿no? Existían muchos Tucuiricuy. No se sabía cuántos Tucuiricuy, pero sí sabemos la función que cumplían, ¿no?
Importante entonces ver al Tucuiricuy, considerado ojos y oídos del Inca o llamado chismoso, ¿no? El cual rendía cuentas al Inca de lo que ocurría en otros lugares. Luego tenemos al Curaca, como lo habíamos dicho, era el jefe del Ayllu, ¿no? Recuerda que un Ayllu es un conjunto de familias. Es como, por así decirlo, actualmente, si de repente vivimos en una asociación o en un asentamiento humano, ¿no? Cada asentamiento humano, cada asociación tiene un presidente, ¿no? Presidente de la comunidad, presidente comunal. De igual manera, en ese entonces, el Curaca era el jefe, ¿no? El gobernante de un pequeño Ayllu. Recuerda que el Ayllu es un conjunto de familias, ¿de acuerdo? Luego tenemos a la Mauta, que eran los profesores, ¿no? Ellos enseñaban en el Yachayhuasi, ¿sí? Yachayhuasi es una palabra quechua que significa casa del saber. Y en estos Yachayhuasis solamente recibían educación los hijos de la nobleza, ¿no? El pueblo no podía acceder a recibir la educación. ¿Y esto por qué? Porque el Inca así lo quería, ¿no? El Inca solamente quería que la nobleza pueda estudiar, pueda aprender, mientras que el pueblo lo único que tenía que hacer era sembrar y cosechar, porque eso era su función. No tenía por qué saber nada más, ¿no? Importante es entonces la función del Amauta, ¿no? Luego tenemos a las Akyas, que son las vírgenes del sol, hermosas doncellas, que se dedicaban a rendir culto al dios sol, adoraban al dios sol, y también confeccionaban y elaboraban la vestimenta del Inca, ¿no? Se dice que el Inca tenía que llevar una vestimenta distinta diariamente, ¿no? Y esa vestimenta, esos vestidos del Inca, lo elaboraban las Akyas, ¿no? Importante entonces la función de las Akyas. Luego tenemos al Quipu Camayoc. El Quipu Camayoc es el interpretador de los quipus, como su mismo nombre lo dice, Quipu Camayoc, interpretador de los quipus. Ellos leían los quipus y básicamente los quipus son un sistema de cuerdas con diferentes nudillos. Aquí lo podemos ver, ¿no? En la imagen está agarrando un quipu. Este es un quipu, jovencitos. Son soguillas, cuerdas que tienen nuditos, ¿no? Y esos nuditos representaban cantidades, ¿no? Ellos con este instrumento podían llevar la contabilidad. Se dice que con los quipus podían contar anécdotas, contar historias o de repente llevar cuentas, ¿no? De algunos productos, inclusive de meses, días de repente o temporadas de cosecha y siembra, ¿no? Entonces es importante la función que cumplía el Quipu Camayoc, interpretador de los quipus. Y por último, en muy abajo ya de la pirámide social, tenemos a los más piñas, ¿no? A los más piñas del imperio, llamados los piñas, ¿no? Ellos eran tan piñas porque eran los llamados esclavos, ¿no? Prisioneros de guerra. Aquellos pueblitos que fueron sometidos por el imperio incaico, ¿no? De forma violenta y eran tomados prisioneros para poder realizar trabajos muy esforzados, ¿no? Se dedicaban también a trabajos peligrosos, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen, ¿no? Personas que tenían que cumplir funciones muy peligrosas, trabajos muy arriesgados y muy forzosos, eran los piñas, ¿no? Importante entonces la función que cumplían los piñas, ¿no? Para el imperio. Bien, chicos, hasta aquí ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.